Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu. Un momentico de concentrarme un poco para que no. Bien. O Espíritu Santo, soplo del amor del Padre y el Hijo, Unifica a los hombres en el cuerpo de Cristo, anima a la Iglesia y plasma en nosotros la imagen de Jesús para hacernos conformes a Él. Oh Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, que solo puede hacernos arder de amor, reaviva las relaciones precarias, reducidas solo a dar y tener. Haznos testigos de tu gratuidad. Haz que entreveamos en la Eucaristía tu gracia. Movilízanos para proclamar el Evangelio. Concédenos reflejar siempre tu santidad. Y tú, María, que siempre estuviste movida por el Espíritu Santo y su gracia, obténnos creer en la presencia del Espíritu en nosotros y concédenos ser dóciles a su acción en nuestros corazones, como lo fuiste tú. Amén. Quiero introducir el encuentro de hoy con un texto que leímos esta mañana en el Evangelio de Juan 8. Jesús, a los judíos que habían creído en él, les dijo: si os mantenéis en mis palabras, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo de Dios os hace libres, seréis realmente libres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, si nos mantenemos fieles, si permanecemos fieles a su palabra, al Evangelio, dice, seremos de verdad discípulos. Y luego dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo pienso que el confrontarnos permanentemente con la palabra de Jesús en el Evangelio, adquirimos primero que todo, estamos en contacto con la verdad de Cristo. Y la verdad nos hace libres. Yo creo que hoy día en que todo el mundo anhela la libertad, los indígenas del Cauca, los que están oprimidos en Venezuela, en Nicaragua, en otras partes, todos estamos nosotros deseosos de tener libertad, de conocer la verdad. La verdad, primero, hay dos cosas. Primero, de conocer la verdad. Y porque solo la verdad de Jesús nos puede ser libre, porque nos libera de muchos prejuicios, de mucha ignorancia, de muchos tabúes, de muchos caprichos, la verdad del Evangelio. Nosotros que estamos cada semana reflexionando, leyendo y meditando sobre la verdad del Evangelio, debemos cada vez más sentirnos libres de muchas cosas que nos agobian, que nos limitan, que nos inducen, digamos, a pensar y obrar de una forma diferente. Entonces, el estudio de las parábolas, que vamos a empezar hoy, nos va a ayudar primero que todo, a conocer la verdad de Jesús, ya no bajo forma de enseñanzas, como en el discurso de la montaña, el discurso misionero, el discurso apostólico que terminamos de leer, sino a través de ejemplos tomados de la vida concreta. Pero esto tiene una ventaja, que las parábolas son una invitación de parte de Jesús a encontrar la fuerza del reino de Dios en las cosas sencillas, humildes de la vida. Porque Jesús siempre parte de una experiencia de vida. Los lirios del campo, el grano de trigo, etc. Parte de
de situaciones muy concretas que ha vivido con su madre, con José, con los apóstoles, para transmitir un mensaje. Y el mensaje es demostrar que el reino de Dios ha venido, ha irrumpido, y que de ahí en adelante la vida tiene que ser diferente. O sea, la verdad que Jesús nos quiere presentar es la verdad. Primero, él mismo es la verdad, yo soy el camino de la verdad, pero la verdad es que el reino de Dios es una realidad. Si nosotros, como decía también la última vez, aceptamos que con la venida de Jesús, con la predicación de la buena nueva, entramos en una época nueva, en un cambio totalmente nuevo, porque la fuerza, la verdad de Dios está presente. Bueno, entonces, ahora la tarea nuestra es descubrirlo en las parábolas. La tarea de hoy y de los próximos días. Muy bien. La parábola. Yo les entregué un material. Eso. El término parábola se presta para muchas cosas. Nosotros conocemos las parábolas más importantes, el hijo pródigo, el padre misericordioso, etc. Y otras parábolas muy conocidas. Pero detrás de la palabra parábola hay un término hebreo que se llama masal, que aparece 39 veces en la Biblia. Masal. Bajo diferentes significados, ¿no? Uno, por ejemplo, masal aparece como proverbio. Dice acá, cada masal se presenta como un problema o un enigma que requieren una respuesta. Fíjese, Jesús a través de la parábola provoca una búsqueda de una respuesta. Nunca da la respuesta a la parábola. Él pronuncia la parábola para que nosotros vayamos adivinando a qué se refiere. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza, ¿no? Entonces uno tiene que adivinar en qué sentido el reino de Dios se parece a un grano de mostaza, o un sembrador que se va a sembrar, o un ama de casa que busca. Entonces, las parábolas son proverbios. Y dice acá, así que solo una persona inteligente puede comprender el proverbio, porque en el proverbio se habla de una cosa que significa otra. De modo que el estudio de las parábolas nos va a llevar a que nosotros descubramos en qué sentido el reino de Dios está presente en situaciones similares a las que nos plantea la parábola. Entonces, siempre la parábola nos induce a una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver con el reino de Dios? ¿No? Muy bien. Segundo, el mashal, que llamamos parábola, aparece como parábola, de verdad, como un episodio que narra Jesús para indicar que el reino de Dios está cerca. Tercero, el mashal se presenta como profecía. Por lo tanto, no es tan sencillo hablar de parábola porque la parábola tiene varios significados. Es revelación del presente que la gente no entiende. Es revelación del pecado que tendrá consecuencias terribles si no hay conversión. Cuarto significado. El mashal es una palabra eficaz que produce salvación, conversión. Es uno de los medios más eficaces para comunicar cosas difíciles. Jesús, cuando contaba una parábola, sabía que gran parte de la gente no la entendería. Por lo tanto, tenía que presentarla bajo la forma de un ejemplo, de una imagen, de un episodio, para que la gente fuera meditando, pensando. Yo imagino que los judíos, que cuando pescadores, etc., cuando regresaban a su casa, contaban a su esposa o sus hijos, hoy el rabí, el maestro, nos contó esto. ¿Qué significará? ¿No? Los apóstoles tenían la ventaja que en particular él les enseñaba, les daba la explicación, pero la gente no le entendía. Vamos a ver este episodio, este texto, porque él tenía una intención para poder
entender la parábola hacía falta previamente tener una experiencia de fe, de conversión. Solo la persona que se convierte. Por eso aquí Jesús decía, si os mantenéis en mis palabras, seréis de verdad discípulos míos. El hecho de mantenerse en su palabra indica una fe en una persona concreta, una experiencia de fe. Y la palabra os hará libres. Bueno. Otro significado de la parábola es la parábola mashal como ejemplo y signo. Bueno, Israel se convierte en mashal para las naciones paganas. Es un signo. Bueno. Otro significado de parábola está parábola mashal como enseñanza. Dice, viene el Salmo 72, dice, pueblo mío, escucha mis enseñanzas. La Torah es la enseñanza. Escucha las palabras, en hebreo, davar, la palabra de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, mashal, utiliza el término, evocaré los secretos de los tiempos arcanos, profecía. Entonces tenemos acá, enseñanza, la parábola enseña. La parábola transmite palabra, que es revelación. El mashal, la parábola, contiene ejemplos, episodios y también es profecía. En ese texto del Salmo encontramos los cuatro significados del mashal. Y por fin, el mashal también aparece como alegoría. Bien, entonces que cuando uno habla de parábolas, piensa que tiene un solo significado, cuando se extiende a 7 posibles interpretaciones. Alegoría, enseñanza, ejemplo y signo, palabra eficaz, profecía y parábola y proverbio. Entonces ya de antemano vamos a tener una mente muy abierta para entender en cada parábola cuál es el significado más cercano, cuál es la interpretación que debemos dar al episodio o a la parábola que nos da. Como ahí vamos a tener unas 28, 30 parábolas, entonces de cada una podemos identificar el género. Muy bien. A continuación dice el texto, hasta final del siglo 800, las parábolas eran interpretadas como alegorías. ¿Qué es la alegoría? La alegoría, en el numeral 7, es una metáfora en la cual cada detalle del texto remite a un detalle de la realidad. Cuando, por ejemplo, el pastor bueno conduce las ovejas en pastos verdes, ¿no? Entonces, la metáfora es, ¿a quién se refería Jesús cuando hablaba del pastor bueno? Por supuesto, nosotros entendemos, él era el buen pastor que conduce a Israel. Entonces, normalmente los exégetas estaban, y ante todo los padres de la iglesia, aquí San Agustín, Orígenes, Lutero, pensaban que la parábola había que interpretarla dando una interpretación a cada elemento de la parábola. En cambio, más tarde, un gran estudioso alemán, Jülicher, dijo, no hay que tomar las parábolas como si fueran alegorías, no hay que explicar cada punto, cada elemento de la parábola a una realidad que sería a Jesús o como sea. Hay que, en cambio, tomar la parábola como está y preguntar qué quiso transmitir Jesús a sus oyentes, que eran o los apóstoles, o los fariseos, o a todo el pueblo con esa parábola. ¿Qué quiso causar en el espíritu de ellos contando esa parábola? Sí, tomarla globalmente y no detallando cada elemento de la parábola, dice que no es la forma como deberíamos interpretarla. Dice, desde origen hasta San Agustín y hasta la época de la Reforma de Lutero, las parábolas fueron interpretadas en sentido alegórico, pero desde un siglo para acá, la exégesis católica ya no interpreta así las parábolas. Sí, hay que tomarla globalmente, preguntarle cuál es el mensaje. Bueno. Y pasamos
pasamos a en la página del otro documento, la parábola de Jesús, ¿entiendes? Esa, perfecto. Yo traigo aquí comentarios de 3 grandes estudiosos. Los hay solamente mucho más que 3, pero el primero es un libro que yo compré hace ya muchos años, en el año 1970, de un famoso exégeta protestante evangélico alemán, Joachim Jeremías. Las parábolas de Jesús. Es el libro más estudiado aún actualmente sobre las parábolas. Es una obra fundamental para el estudio de las parábolas. ¿Cómo se llama? Joaquín, las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Página 2. De Joaquín Jeremías. Sí. Lo tenemos entonces a ver. Joaquín Jeremías, uno de los más connotados estudios de la parábola de Jesús, escribe: las parábolas de Jesús son un fragmento de la roca primitiva de la tradición. ¿Qué significa? Fragmento de la roca primitiva. Es decir, cuando uno lee los evangelios, Lucas, Mateo y los demás, se pregunta, ¿lo que estoy leyendo fue realmente expresión de los labios de Jesús, o la iglesia, los apóstoles, los misioneros y los evangelistas más tarde acomodaron estos textos a situaciones que vivía la comunidad? Esa es la gran pregunta. Es lo más seguro. Lo más seguro es que ha habido acomodamiento, adecuación, porque la necesidad de cada comunidad, la de Mateo, la de Lucas, de Marcos, de Juan, exigía que la parábola fuera contada en una forma o en otra. Efectivamente, entre parábolas similares encontramos pequeñas diferencias, lo que indica que el evangelista agregó o quitó o presentó la parábola de forma diferente. Entonces, dice que, en cambio, en las parábolas encontramos fragmentos de la roca primitiva de la tradición, que significa, son las mismísimas palabras de Jesús, en su gran mayoría, ¿no? Y reflejan fielmente y con claridad la buena nueva. Sí, Jesús realmente contó estas parábolas y no tenemos que suponer que los evangelistas las modificaron o las inventaron, peor todavía. Dice, ¿qué presenta las parábolas? El carácter escatológico de su predicación, es decir, ha venido el tiempo de la salvación, el reino de Dios está presente. Son los últimos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ya no habrá otra oportunidad. Segundo, la seriedad de su llamada a la conversión. Las parábolas nos inducen continuamente a una conversión sincera. Y tercero, su oposición al fariseísmo. Atacan directamente la mentalidad farisea que estaba cerrada a la buena noticia. Siempre había argumentos nuevos. Dice, las parábolas de Jesús no solo han sido transmitidas de un modo seguro, sino que conducen a los oyentes a un mundo que les es familiar. La ventaja de las parábolas es que parten de la realidad de la vida, y no son conceptos abstractos. Siempre toma cosas de la vida real, de la vida de la familia, del campesino, del pescador, etc. Entonces, una gran ventaja para la comprensión de la misma. Dice, sino que conducen a los oyentes a un mundo que les es familiar. Todo es sencillo y claro, así que los oyentes de ayer y de hoy, escribe Joaquín Jeremías, pueden contestar cada vez, sí, es así. Sí. Si Jesús hubiese sido un predicador muy sabio, pero muy abstracto, muy teórico, uno quedaría siempre pensando, pero es posible también lo contrario de lo que decía. Pero como él presentaba episodios y realidad de la vida, todo el mundo sabía de qué se trataba, partía de las cosas concretas, de modo que todo el mundo decía, es así. Bueno, que el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en terreno pedregoso, etc. Todo el mundo decía, es así. Sí, no, ¿cómo discutirlo? No es un invento, etc. Bueno, siempre palabras de Joaquín Jeremías. Las parábolas sufrieron muy pronto ciertas interpretaciones. Imagínense,
Los primeros 60, 80 años, cuando fueron escritos los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, es obvio de que las comunidades que transmitieron las parábolas que habían contado los apóstoles, poco a poco fueron ubicándose en el contexto de cada comunidad. Es decir, en la situación religiosa, política de las comunidades iba cambiando la caída la destrucción de Jerusalén, la muerte de los apóstoles, la persecución del Imperio Romano afectaba, por supuesto, la predicación de ellos. De modo que las parábolas tenían que acomodarse a la nueva situación en que vivían la comunidad cristiana. ¿Lo querías preguntar? Yo repasando un poquito, escatológico es literal. Escatón significa de los últimos tiempos. Escatón, la palabra griega significa los últimos tiempos. Jesús vino a iniciar los últimos tiempos. Nosotros, después de Cristo, hasta el fin del mundo, estamos viviendo los últimos tiempos, escatológicos. Esto, todo el Apocalipsis tiene un contenido, preparación o profecía de lo que ocurrirá en los últimos días. Muy bien. Dice Joaquín Jeremías: además se pensó que la parábola había sido pronunciada para ocultar el misterio del reino de Dios a los de afuera. Se pensó en cierto punto que las parábolas eran tan difíciles de interpretar que muy probablemente querían ocultar a los no creyentes la buena noticia, pero que a los creyentes sí les revelaba un aspecto del reino de Dios. Entonces eran errores que se cometían. Continúa diciendo Joaquín de Jeremías: todas las parábolas de Jesús obligan a los oyentes a tomar posición sobre su persona y sobre su misión. Esto es muy importante para nosotros. En vez de rompernos la cabeza pensando qué habrá querido decir Jesús con esto, el solo hecho de que la parábola nos enfrenta con nuestra propia búsqueda de la verdad, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar yo ante el anuncio, ante el episodio que nos cuenta Jesús? Bueno, el reino de Dios se parece a un hombre que encontró un tesoro. Consiguió la plata, compró el terreno, cavó y sacó el tesoro. O a un comerciante que fue en búsqueda de perlas y encontró una perla finísima y vendió todo para adquirirla. Entonces uno dice, ¿qué significa ese tesoro? ¿No? ¿Qué tengo que hacer yo si encuentro en Jesús, en su evangelio, un tesoro, una perla preciosa? Tengo que vender todo, porque esto justifica plenamente que la riqueza que tenía o los bienes que tenía no valen tanto como el tesoro que encontré. Entonces uno tiene siempre que cuestionarse. Para mí, el evangelio, la fe, Jesús es un tesoro que me induce a deshacerme de muchas cosas o no. Entonces, esa es la forma de... Entonces, todas las parábolas de Jesús obligan a los oyentes a tomar posición sobre su persona, la persona de Jesús, y sobre su misión, pues todas ellas están llenas del misterio del reino de Dios. Si creemos que Jesús ha traído el reino de Dios, tenemos que creer que las parábolas nos van llevando a conocer este reino de Dios. Es decir, la hora del cumplimiento de las promesas ha llegado. Ya todas las promesas del Antiguo Testamento se van cumpliendo en Jesús. Ha comenzado el año de gracia de Dios. El griego utiliza para el año de gracia una palabra que vale la pena que apunten: kairos. El kairos es el año de gracia que Jesús inició. Un año que duró, estamos todavía viviendo este kairos, porque la Iglesia está anunciando que el reino de Dios está cerca, pero que también está inminente en la venida del Señor. Dice: ha aparecido aquel cuya oculta majestad centella tras cada palabra y tras cada parábola, el Salvador. Es un texto de Joaquín Jeremías, un estudioso profundo. Sí, en cada parábola centella la majestad del Salvador. Detrás de todo está Él, que será Salvador. Muy bien.
Hay otro estudioso que es José Antonio Pagola, por supuesto. Yo me enamoré de este hombre porque escribe. Dice, introduce el tema de la parábola así. Jesús no utilizó el lenguaje de los escribas para dialogar con la gente del pueblo. ¿Qué hacían los escribas? Citaban continuamente la Torá, los profetas, los libros sapienciales. Jesús nunca cita el texto de la Sagrada Escritura, muy pocas veces, nunca textualmente, siempre aludiendo a algún profeta. Tampoco utilizó el estilo solemne de los sacerdotes de Jerusalén, sino que acudió al lenguaje de los poetas. Entonces, Jesús era un gran sabio, un gran poeta, porque las parábolas, aunque no tienen una forma de poesía, de poema, pero son auténticos piezas literarias que podemos, el hijo pródigo, el buen samaritano, etc. Son piezas literarias muy, muy bellas, ¿no? Que llegan a la gente. Dice, acudió a imágenes, a metáforas, a comparaciones y sobre todo a parábolas. Las fuentes cristianas conservan cerca de 40 parábolas, los evangelios, junto con una veintena de imágenes, metáforas de Jesús. Jesús es el único que pronuncia parábolas sobre el reino de Dios. Pero hoy leía en Jeremías algo que me convenció, lo dice al final de su libro. Dice que Jesús no solo contó parábolas, sino él mismo era la parábola. Él mismo encarnaba todo lo que enseñaba. Por tanto, el que conocía, el que escuchaba y veía a Jesús, entendía que lo que había enseñado era realmente una experiencia que traía de Dios. Lo dice acá. Jesús no solamente habló en parábolas, sino que también obró en parábolas. Su acción simbólica más impresionante fue el permitir que compartieran su mesa los despreciados, ¿no? Los publicanos, las prostitutas, etc. E incluso en el círculo de sus discípulos hay personas que eran de un medio, de un contexto muy adverso, como Simón el Zelota, era un fanático, sin embargo era apóstol de él. Dice, estas comidas con los publicanos son signos proféticos que más que impresionante que las palabras anuncian de un modo que no puede pasar inadvertido. Ahora es el tiempo del Mesías, el Kairos. El tiempo del Mesías es el tiempo del perdón. Luego dice, más adelante, otros textos proféticos, otras acciones de Jesús. La expulsión de los mercaderes del templo es una forma de parábola. Expulsando a los mercaderes, él quería decir, finalmente, el templo no es para comercio, para negocios, sino es un lugar, es la casa de mi Padre. Entonces, él con este gesto muy, muy provocativo, ¿no? Y muy violento, a los ojos de todos, tan así que una de las razones por la cual fue condenado fue haber irrespetado el templo. Dice, otro, la elección del asno como cabalgadura para su entrada en Jerusalén, porque escogió un asno al cual nadie había montado antes. Fue la advertencia que le hizo a los dos apóstoles cuando los mandó a recoger el pollino ¿no? Otra forma parabólica que le hizo, colocar un niño delante de ellos. Fue un gesto, una especie de parábola. En vez que decirlo, lo hizo concretamente. Lavar los pies a los apóstoles, ¿no? Tenía un sentido. El llanto de Jesús sobre Jerusalén, que en visión profética anticipa el duelo de la desgracia venir, dice, muestra que Jesús no solo anunció el mensaje de las parábolas, sino que lo vivió, lo encarnó en su persona. Jesús no pronuncia solamente el mensaje del reino de Dios, Él mismo es el mensaje. Entonces, muy interesante Estos todavía eran de Joaquín Jeremías. Ahora pasamos a... sí, pero quería conectar lo que es Pagola con él. Muy bien.
¿Qué dice Antonio Pegola? Que la parábola de Jesús no tiene una finalidad didáctica, no son enseñanzas. Hasta este año, ¿qué hicimos? Estudiamos el discurso de la montaña. Son meramente enseñanzas, ¿no? Las bienaventuranzas, todas las enseñanzas sobre la nueva justicia. Hasta ahora hemos visto palabra, enseñanza concreta de Jesús, cómo quería que entendiéramos el reino de Dios. En adelante ya no son enseñanzas, sino son ejemplos, ¿sí? Una forma diferente de presentar el reino de Dios. Jesús no explicó el sentido de las parábolas. Muy curioso, porque uno pensaría que Jesús, sabiendo la ignorancia, la terquedad de la gente, habrá dicho, no, tengo que aprender. Nunca, salvo 2 veces que lo explican a sus discípulos, suponemos que muchas más veces, pero el Evangelio dice que 2 veces. Normalmente él lanza la parábola y espera que la gente vaya masticándola, ¿no? Porque era indispensable que ellos se preguntaran, bueno, el reino de Dios se parece a una mujer que perdió una moneda y la buscó todo el día, abrió la ventana y echó todo, ¿no? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué querrá esto? Significa que el reino de Dios es algo que hay que merece que uno tire la casa por la ventana, como dice, ¿no? Sí. Porque si esa mujer, para encontrar una moneda, tenía que ser muy pobre, porque una moneda, una dracma, tenía valor, pero... Entonces la gente tenía que pensar, bueno, el reino de Dios se parece... Era la forma como él confrontaba, provocaba de ellos una respuesta. Porque si hubiese dado la respuesta de una vez, la gente, ya tenemos la respuesta del proverbio, ¿no? Ya no vale la pena escucharlo otra vez, porque claro, ya él nos dio la clave. Jesús nunca da la clave de las parábolas, tampoco a nosotros. Por tanto, ahora que estudiemos las parábolas, cada uno de nosotros dirá, a mí, ¿qué me dice? Porque la respuesta no la da el texto. Jesús dice, al final de la parábola decía, quien tenga oídos, que oiga. Como decir, abran la mente, ¿no? Escuchen atentamente, porque es cuestión de vida y muerte prácticamente, ¿no? Muy bien. Ahora, tercero, Carlos Mester. Otra vez voy a nuestro querido Carlos Mester. Y lo que sigue es de Carlos Mester. Introduce el tema de la parábola así. Aquí tengo el librito, Las parábolas de Jesús, de Carlos Mester. Dice, las cosas que tenía que decir Jesús y tiene aún que decirnos a nosotros sobre el reino de Dios son como la fuerza eléctrica, un ejemplo muy bonito, que pasa por un cable. Vemos el cable, pero no vemos la fuerza. Si tocamos el cable, por supuesto, brincamos. No le bastaba con hablar y enseñar. El pueblo tenía que descubrir la presencia del reino de Dios por él mismo. Por tanto, Jesús no daba respuestas ni claves, ¿no?, para llegar a interpretar, sino decía, usted búsquenlo. Para ello Jesús empleó la imaginación, encontró muchos ejemplos, sacando todas las cosas de la vida que el pueblo conocía, entendía y vivía. Estos son ejemplos, son las parábolas. Dice, sin los ejemplos sacados de la vida, el pueblo sencillo nunca habría llegado a descubrir qué quería comunicar Jesús sobre el reino de Dios. Porque normalmente la gente no está acostumbrada a razonar. La gente le encanta que le ponga las cosas con ejemplos vivos, que tengan que ver con su vida, ¿no? Sí. Si él hubiese hablado como a San Pablo, ¿se acuerdan cuando San Pablo fue a Atenas, venía de Tesalónica, y con el auge que había tenido de su predicación en Tesalónica, llegó a Atenas, no conocía a nadie a Atenas, por supuesto la primera vez desde que iba a Atenas, el lugar de la filosofía de Sócrates, de Aristóteles, y lo invitaron los sofistas al Areópago, a la plaza principal donde todo el mundo escuchaba y controvertía. Y él habló de ello que yo, paseando por las calles de Atenas, encontré una edícula,
donde dice al Dios desconocido. Entonces arrancó de esa conciencia, yo vengo a anunciarles ese Dios desconocido. Entonces la gente lo escuchaba con atención, pero el momento en que él habló de la resurrección de Jesús, le dijeron, no, casi, madre. Esto, de este cuento, cuéntanos otro día, no creemos en la resurrección, claro. Ellos pensaban que era verdad solo lo que se podía demostrar con sofisma, ¿no? Bueno, Jesús nunca utiliza temas que siguen mucha pensadera, como decíamos nosotros. Pensando en las cosas de la vida y de la naturaleza que Jesús comentaba en su palabra, el pueblo sencillo de aquel tiempo y también nosotros empezamos a entender la manera como la fuerza de Dios pasa por nuestra vida sin ser vista, como la energía pasa por el cable sin ser vista. Los evangelios son como una colección de ejemplos sacados de las cosas de la vida que el pueblo y el mismo Jesús conocían por dentro. Por medio de las parábolas, Jesús ponía la realidad invisible de Dios al alcance de sus oyentes. Por lo tanto, el encanto de las parábolas, de lo que vamos a ver, es que nosotros nos identificaremos totalmente con Él. No cuenta cosas abstractas, sino cosas que nosotros tocamos cada día. Carl Mester se tomó el trabajo de contar y describir todas las imágenes que Jesús utilizó y que el evangelista Mateo trae en su evangelio. A saber, 15 imágenes y ejemplos sacados de la vida de los animales. 9 imágenes y ejemplos relacionados con comidas y bebidas. Todo el mundo come y bebe. Por lo tanto, era muy fácil de entender. 22 relacionadas con la vida del campo y faena agrícolas. Su mayoría eran campesinos o gente que prestaba su brazo para... 36 imágenes relacionadas con la casa, con la vida de familia y otras. Y 22 relacionadas con profesiones, empleados y patronos. Por ejemplo, relacionado con animales, habla de la polilla, de los gusanos, de los cachorros y de los puercos, de los peces y serpientes, de ovejas y lobos, de cuevas de raposa y nidos, etc. De la comida y bebida, sal y fermento, vino y harina, la fiesta de la boda con los muchos invitados, los higos y las uvas. Sí, él tenía un conocimiento cabal de la vida porque 30 años que vivió con su madre, con José. Le había dado la oportunidad de entrar a conocer todos los aspectos de la vida de un pueblo, como era Nazaret o Cafarnaúm. Campo, el sembrador que siembra su semilla, la cosecha abundante, los lirios del campo, la hierba que se quema, el buen trigo del granero, todos eran realidades muy fáciles y muy compartidas por todos. Casa de familia, padre de familia, ama de casa, hijos que piden de comer, hijos obedientes, niño que pide pan y el hijo que necesita, etc. Entonces, vamos a encontrar toda la gama de realidades que nosotros bien conocemos, sin ser de un medio campestre. Pero... Muy bien, todas esas imágenes que aparecen en los discursos y conversación, 104 imágenes, son como un retrato fiel de las cosas de la vida que Jesús utilizaba como un gancho donde colgar el mensaje de Dios. Otra imagen bonita de Carl Mester. Sí. Como ama de casa dice que coloca en los ganchos, en los alambres, las cosas para que sequen. Jesús colgaba lo que el Padre le comunicaba a través de las parábolas. Eran ganchos para atraer a la gente. Esta lista de imágenes de parábola demuestra que Jesús era un muy atento observador de la realidad de la vida. Era del pueblo y conocía la vida del pueblo. ¿Con qué fin? Es decir, él quería que sus discípulos y la gente que lo escuchaba descubrieran la presencia de ese Dios amigo
y provocar una nueva mirada, la mirada del Hijo. Muy bonitas palabras, ¿no? Hay muchas formas de mirar la vida, ¿no? La del científico, del químico, del farmacéutico, todo el mundo tiene una forma de mirar la vida. El comerciante es para poder canjear. Comprar más. El niño para divertirse. Jesús dice, quiere que nosotros tengamos una mirada diferente de mirar frente a la vida, a todas las cosas. Esta nueva forma de mirar la presencia de Dios en la vida le daría a la gente una nueva esperanza, la esperanza del reino de Dios. Mire cómo explica tan bonito Carlos Mesters. ¿Por qué no te de Jesús? Jesús casi nunca explicaba las parábolas que narraba. Se limitaba a dar unas cuantas pistas para que nosotros descubriéramos lo que Él mismo descubrió. Él simplemente nos pone frente a las cosas de la vida y nos las señala. Tan solo en 2 ocasiones dio una explicación completa de la parábola, cuando los apóstoles insistieron que se las explicara. El método de Jesús al narrar las parábolas no consiste en dar respuestas. No, consiste. ¿Consiste en dar respuestas? No, sí, no consiste No, en dar respuestas. no sí. en dar, sí. Es una equivocación. Ese no está, no existe. Ok. A usted tengo, depende de... Sí, no consiste en dar respuestas, A ver, sí, sino sí, en suscitar la sí, curiosidad está y llevarnos a un descubrimiento. Eso. Sí, está Muy, bien. muy importante que nos preparemos para decir, no entremos a analizar tanto la parábola como tal, sino a qué nos enfrentamos. Esto. Bueno, sigamos. Carlos Mesters saca estas conclusiones. El método de las parábolas de Jesús es un método dinámico. Pretende plantear interrogantes, obligar a sus oyentes a seguir cuestionándose y a seguir buscando respuestas. Por lo tanto, la parábola no es para todos. Hay gente que quiere respuesta inmediata, ¿no? Jesús no quería esto, quería que uno masticara y fuera dándole vuelta para encontrar la respuesta individual, porque la relación con la red de Dios es diferente en cada uno. Pues tan perfecto es Sí. que uno siempre cuando hace repetición y de pronto analiza es cuando más le queda una Claro. enseñanza a uno. Pero es importante que no, digo, si la actitud de una persona de Ludari puede que sea tan diferente la tuya porque está viviendo un contexto muy diferente. Por lo tanto, cada uno tiene que decir, para mí, ¿qué me dice esta parábola? Ujú. Bueno, Y pedirle al Espíritu Santo que sea diciéndole a uno, Claro. porque puede pasar que la interpretación sea completamente equivocada. sí, puede, pero si uno en cambio dice, esa parábola a mí me dice algo muy diferente de lo que dice al otro, esto es muy común. Bueno, Indica que la verdad revelada no está nunca definitivamente y cerrada. hoy podemos encontrar explicaciones Nueva. a la parábola que ni Pedro, ni Pablo, ni los demás tuvieron. Ujú. Sí, las parábolas no están cerradas, están abiertas. De acuerdo. El método de las parábolas no deja nunca, no sé, Sí. tranquilos a los oyentes. Los obliga a Sería cuestionarse. pésima señal. Si uno sale después de una parábola tranquilo es porque no le entendió, o porque tiene que darle vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? No tiene que dejarnos tranquilos, tiene que provocarnos. Una incomodidad alguna. Ok. El método de las parábolas obliga a estar siempre atentos a la vida y a las cosas de la Eso es vida. muy importante. Cada cosa, cada situación de la vida me puede hablar del reino de Dios. Sí. Porque Jesús arrancó de ella para explicarle a Dios, a mí también. Mostrándonos cómo en lo cotidiano se va construyendo el reino. Muy lindo. Sí. Un día el Señor preguntó a sus discípulos si habían entendido alguna de sus parábolas. Ellos le respondieron que sí, y entonces Él les dijo, pues bien, la persona instruida en las cosas del reino de Dios es como uno que tiene un tesoro y saca de él cosas nuevas y cosas antiguas. Carlos Mesters se pregunta, ¿las parábolas iluminan o oscurecen las cosas? Ajá. El evangelista Marcos escribe que el pueblo le hablaba al pueblo le hablaba solo en parábolas. Eso, a la gente común y corriente solo en parábolas. Entonces nos preguntamos, el discurso en la montaña de Mateo no son parábolas. Lo que indica que Jesús no solamente en parábolas, sino
tuvo que haber enseñado cosas concretas, la bienaventuranza, etc. Hay que tomarlo con cierta atención. Sí. Y nada les decía sin parábolas. El motivo de esta actitud era la de anunciar la palabra según la comprensión de sus oyentes, pero el pueblo no siempre entendía las cosas. Ni siquiera los apóstoles llegaban a entender las parábolas y pedían explicaciones. Jesús se extrañaba de aquella falta de comprensión. Por eso no dejaba de darles explicaciones cuando las pedían. En particular, Jesús se lo llevaba todo ¿Se lo explicaba todo a sus discípulos. De estas explicaciones solo se han conservado 2. Imaginamos que los apóstoles eran mucho más inquietos que la gente. Claro. Y cuando iban a dormir o a comer, le habrían dicho, maestro, no entendimos nada de lo que dijiste, explícanos un poco. Entonces Jesús tenía que repetir de repente, darle explicaciones. Pero los evangelistas que juntaron todas estas parábolas escuchando o algunos de los apóstoles o a las comunidades, no nos dieron la explicación, solamente en 2 casos, lo del sembrador, etc. Hoy nosotros nos encontramos en la situación del pueblo que seguía a Jesús, pues los evangelios sinópticos nos transmitieron las parábolas, pero no las explicaciones que Jesús dio a los apóstoles. ¿Por qué? Probablemente porque le parecía que era más importante que la gente se preocupara mucho más de la pregunta que de la respuesta. Eso quiere decir que el descubrimiento del reino de Dios solo se adquiere a través de la vivencia y del descubrimiento cada vez más profundo de la propia vida y de las cosas de la vida que se indican en las parábolas. Es muy importante, Increíble. ¿no? Sí. Porque cada uno está en la búsqueda del reino de Dios. ¿Cómo hago yo para entrar? Entonces, uno tiene que partir de esta realidad de la vida. ¿Sí? ¿Quiere usted? Pero la respuesta. Pero la respuesta que les dio Jesús a los apóstoles fue todavía más extraña. Se le acercaron los discípulos. No. ¿A usted tiene un texto diferente? Sí, el Sí, mismo. ese Ese es. tenemos todos. Parece que, bueno. Sí, ¿Continúo? Se le acercaron bueno, los discípulos pero- y le dijeron, bueno, si quiere, sí. Sí. Yo tengo un poco de recibir. Se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué a ellos les hablas Eso. con parábolas? Él respondió, a vosotros se os ha revelado el misterio del reino de Dios, pero a los demás se les da en forma de parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, a no ser que se conviertan y se les perdone. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oiréis, pero no entenderéis. Miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. Pero dichosos vuestros ojos, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Muy bien. Ese texto nos confunde un poco porque dice que además se les da en forma de parábola para que viendo no vean y oyendo no oigan, a no ser que se conviertan y se les perdone. Sobre esto hay pues los estudios, ante Joaquín Jeremías, dan una explicación. Es decir, que para poder, Jesús hablaba en tal forma que los que estaban abiertos, dispuestos a escuchar su palabra y a convertirse a Él, entenderían. Pero a los demás resultaría imposible, ¿no? Voy a leer algo de la... Y es tan actual. Sí, no, pues es así. Totalmente. muy antigua. Por Sí. eso es que la gente lo pasa por encima, porque a veces es... Y yo creo que cuando a uno no le toca,
una parábola o un pasaje del Evangelio, debe ser por eso, porque uno no ha recibido conversión Está cerrado. suficiente, digamos así, para poder recibir Sí. el mensaje de la palabra. Pero agrega él, Sí. salvo a no ser que se conviertan en Se les salvadores. perdone. Entonces, el día en que la persona está dispuesta a cambiar de rumbo y de mentalidad, puede entrar a entender las parábolas. Para los demás, es la verdad, mire, si uno proclama una parábola de Jesús, o la más apasionante como la del Padre Misericordioso, o del Buen Samaritano, etc., o de los siervos, bueno, o una persona que no está interesada, que no está abierta a la dimensión espiritual y cristiana de la vida, no dice nada. Todo lo contrario, es un argumento para reírse o para burlarse o para convencerse que su postura es la más segura. ¿Para qué creer fábulas? Porque voy yo. En cambio, la persona que está con la mente abierta, con la conciencia dispuesta a convertirse, ¿no? Muy probablemente la parábola tiene efecto, ¿no? Por lo tanto, a Isaías le pasaba esto. Proclamaba, profetizaba grandes secuelas, grandes consecuencias de la dureza de corazón de los judíos. Pero los judíos no tenían ninguna, los sacerdotes de templo, los reyes, entonces mi función es la de profetizar. Pero cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. Él tenía que cumplir la misión que le había confiado Yahvé como profeta. Pero, obviamente, si el pueblo no escuchaba, y efectivamente no escuchó nunca tan así, que Dios tuvo que castigarlo severamente, permitiendo la destrucción de Jerusalén, del templo, y la palabra quedaba sin respuesta. Muy bien, sigamos. Acá, Carlos. Entonces, Sí. Carlos Mesters nos Sí. ofrece unas pautas de respuesta. Eso. En tiempos de Jesús, el pueblo tenía en la cabeza una idea equivocada e incompleta sobre el reino de Dios, una idea que se había formado lentamente con el correr de los siglos. El error de la gente no estaba en las parábolas que Jesús usaba, sino en la cabeza del pueblo que esperaba la venida del Mesías y de su reino en forma equivocada. No hubiera servido de mucho decirle a la gente: ustedes están equivocados, ustedes tienen que cambiar su idea del reino de Dios. Jesús quería que el pueblo viera y experimentara el reino de Dios de manera muy distinta. Solo entonces sería capaz de comprender las parábolas. Pues bien, eso era precisamente lo que hacía Jesús. No ponía solo ejemplos, daba también las oportunidades de encontrar y experimentar el reino de Dios de manera distinta. Sí. ¿Cuál era la expectativa de la mayoría del pueblo? Que el reino de Dios tenía que venir de una forma impresionante, del cielo, ¿no? Y había textos de la Sagrada Escritura que podían dar a entender que el reino de Dios era una realidad que vendría y que el Mesías tenía que venir de arriba, por supuesto. Aunque sabían que nacería en Belén, porque Miqueas, el profeta Miqueas lo había dicho. Pero pensaban que sería que revestiría un poder tan grande que podría desposeer a los emperadores, a Pilato, y etc., de su poder. Por lo tanto, la idea del reino de Dios era totalmente equivocada, lo que tenía en la mente. Si Jesús, como dice acá, hubiese dicho: no, ustedes están equivocados, yo soy el Mesías, peor hubiera sido, ¿no? No. ¿Cómo es posible que tú, un simple artesano, seas el Mesías? El Mesías tenía que venir de Dios. Él podía decir: sí, yo nací en Belén, pero esto no hubiera servido, porque toda su vida, su madre era de Nazaret, etc. Por lo tanto, en vez que contradecir las expectativas, las ideas falsas que tenía en la mente, él
contaba parábolas. Era mucho más eficaz el lenguaje de la parábola, de los ejemplos y su vida misma que limpiar de prejuicios y de falsas ideas la mente de sus discípulos, de la gente ante todo. Sigamos. Del mismo modo, ¿de qué forma? ¿De qué forma? El mismo Jesús era el reino de Dios presente en medio del pueblo. Por su actitud, por su modo de vivir y de obrar, por su bondad y justicia, por sus acciones concretas, por todo lo que era y representaba. Jesús revelaba al Padre y mostraba lo que sucede en la vida de los hombres cuando ellos dejan que Dios se adueñe de su vida, o sea, cuando dejan que Dios sea su rey. Pues es el meollo un poco de la predicación. Revelaba al Padre, él no tenía ni idea que Dios fuera Padre, Papá de su pueblo, ¿no? Por lo tanto, era un mensaje que trascendía los conceptos tan bajos y tan pobres que tenía el pueblo, ¿no? Dice, mostraba lo que sucede ayer y hoy en la vida de los hombres, la vida de un santo. ¿Qué sucede cuando una persona cree realmente en el poder de Cristo? Que la vida cambia, como cambia la vida de Santa Laura Montoya, de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, cambia totalmente, porque el reino de Dios se hace realidad. Cuando ellos dejan que Dios se adueñe de su vida, o sea, cuando dejan que Dios sea su rey. El reino de Dios es dejar que Dios reine. Sigamos. Carlos Mester concluye diciendo, la clave de comprensión de las parábolas es el mismo Jesús. Él es el reino de Dios, pues toda su vida se rige por la voluntad de Dios, su Padre. Por tanto, solo abriéndose a Jesús, el pueblo tendría la experiencia nueva del reino de Dios. Solo abriéndose a Jesús. Dice también el Papa Ratzinger, dice, la fe nace necesariamente de un encuentro personal con la persona de Jesús. No leyendo, estudiando, sino cuando uno se enfrenta con esa personalidad, su vida, su muerte, su resurrección, ahí nace la fe. Uno puede ser muy conocedor de la Biblia, de la Sagrada Escritura, ¿no? Pero si no ha tenido el deseo de encontrarse con la persona de Jesús en su vida, no puede pretender un cambio. Sí, porque no puede ser intelectual, no puede, Sí. la fe, la conversión y el camino no No puede es ser producto de la del razonamiento. Por eso, si Es no un misterio. arranca de ahí, nunca se va a dar. Sigamos, terminamos de leer. Jesús Jesús era como la levadura que hace crecer la masa, como el grano de trigo que brota de la semilla y se convierte en árbol frondoso, como el tesoro y la perla por la que el comerciante para adquirirlos lo vendió todo. Entonces, él mismo era el reino de Dios. Siga. A partir del contacto con Jesús, se corregía la idea equivocada que el pueblo tenía del reino de Dios. Por eso, a los apóstoles se le concedía conocer el misterio de Dios, porque ellos iban abriéndose poco a poco a Jesús y más tarde tendrían la misión de proclamar la buena nueva del reino de Dios. Por el contrario, los fariseos confiaban más en sus propias ideas y en nombre de esas ideas rechazaban a Jesús y su mensaje hasta el punto de llegar a matarlo. Todo esto demuestra que no es posible separar las parábolas de la persona de Jesús y de su iglesia que hoy prolonga la presencia de Cristo en el mundo. Las parábolas tienen como fin promover en los creyentes un contacto personal con Jesucristo. Yo creo que era muy importante estas premisas para que leyendo ahora, estudiando una a una las parábolas, o las más importantes, sepamos que la parábola nos tiene que conducir directamente a Jesús. Él es el reino de Dios, Él es el revelador del Padre, Él es el camino que nos conduce a la salvación. Estudiar la parábola sin desconectada de la persona de Jesús sería un error. Claro. Serían cosas muy bonitas, agradables, curiosas, ¿no? Pero no tienen ningún sentido si no afianza en nosotros la fe
y la seguridad en Jesús. Muy bien. A continuación sigue distribución de la parábola en los evangelios sinópticos. ¿Me estáis dando cuenta? Aquí falta un nombre que es Juan. En Juan encontramos dos parábolas, la del buen pastor y de la vid, de los sarmientos. Por lo tanto, aquí yo metí, por ignorancia, a Juan, porque él tenía dos parábolas. Bueno, lo demás, hay parábolas compartidas entre Marcos, Mateo y Lucas, y otras que son exclusivas o de Mateo o de Lucas. ¿Sí? Aquí tengo toda una lista. A continuación, usted ven que trae el número del el tomo 1 o el tomo 2 de Lucas. Ah, ok. Sí, usted lo tiene todo completo. Tiene y la página donde encontramos la respectiva parábola. Te la tengo. Ok. Entonces, empezamos con la primera parábola. La encontramos en el tomo 2, en la página 190. Usted tiene el número del texto, el versículo, por lo tanto lo busca a continuación. La primera es la de la lámpara. Eso. Entonces, empieza Carolina. No, espera. Página 190 del tomo 2. Ah, usted no tiene. No tengo el... Ah. Espérame un segundo ya. ¿No? ¿Qué tienes? Tengo... Espérate a ver si la encuentro, la de la lámpara. Y si quieres, ve leyendo bueno, tú y ok, ya te bueno. alcanzamos. Nadie pone en un escondrijo. Tú tienes el texto acá. Busca el 11, texto. 33, Es en 36. 5, está en orden. Tranquilo, sigue ya. Sí. Nadie pone en un escondrijo la lámpara que ha encendido, sino sobre el lampadario, para que los que entren vean la claridad. El ojo suministra luz a todo el cuerpo. Cuando tu ojo es íntegro, tu cuerpo también es totalmente luminoso. Pero si es malo, tu cuerpo también es tenebroso. Lucas, a ver. ¿Se está ubicando ya? Ya. Es 11, 23, 34. Listo, continúa. Bien. ¿Quiere leer usted la...? Bueno, primero que todo, palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Bueno, Nadie pone en un escondrijo la lámpara que ha encendido. Jesús, después de haber reprochado a sus adversarios de esa generación malvada su ceguera y obstinación en reclamarle más y más milagros, anuncia que el reino de Dios ha llegado, se ha encendido. En medio de las tinieblas y de la ceguera de este mundo, brilla una lámpara para los que entran a su círculo de amigos y discípulos y han cerrado filas en torno a él. Pueden ver a Jesús, signo de Dios, y percibir la claridad de su mensaje. entonces, Él es la lámpara que ilumina las tinieblas en que se encuentra el mundo, la sociedad. Quien posee la revelación, el mensaje de Jesús, dice, no lo puede colocar en un escondrijo, sí, no lo puede ocultar, tiene necesariamente que Mostrarlo, compartirlo con los demás. colocarlo arriba. Sí. Dice Jesús que el reino de Dios es como en medio de las tinieblas y de la ceguera de este mundo brilla una lámpara. ¿Tú encontraste algo? No. Bueno, continuamos. El ojo suministra... Ahora no, primero
reflexionemos un poco sobre esta primera parte. Dice, el reino, nadie pone un escondrijo, una lámpara. Finalmente, ¿cuál es el mensaje? Dar a conocer el reino de Dios. Porque si tenemos la lámpara y la escondemos, no sirve de nada. Y que cuando Sí. uno realmente tiene el encuentro con Jesús, que la conversión de la que él habla es que puede entender, porque acá justamente dice que hay claridad de su mensaje, puede entender cuál es el mensaje real de Jesús. Ahora, lo ideal sería que cada uno dijera, a mí esa primer parte de la parábola me dice esto, ¿sí? No tanto explicar, como lo estoy haciendo aquí en el texto, Ajá. el contenido, sino qué me dice a mí. Si Pues- yo soy lámpara que ilumina a los demás, o si yo oculto, disfrazo la verdad que yo he recibido, ocultándola en un escondrijo, dice, ¿no? Esa sería la inquietud que deberíamos compartir cada uno. Es decir, para mí, la palabra, el Evangelio, el anuncio del reino de Dios es un motivo suficiente para poder compartirlo con los demás. Para que los que entren vean la claridad, sí. Permitir a los demás que vean la claridad, pero no solamente a través de palabras, sino de mi propio testimonio de vida. Ante todo. Exactamente. Si yo, que tengo conocimiento y una experiencia de Jesús y del reino de Dios, oculto por respeto humano, o por temor, o por otras razones, lo que pienso y lo que creo, ocurre que soy como una lámpara colocada bajo el selimín, bajo un escondrijo. Esto debería ser la forma como nosotros venimos a afrontar esta parábola, ¿no? Sí. Cada uno decir, para mí es esto. Vale. Pues personalmente yo intenté muchas veces leer la Biblia y yo no entendía nada y desistí muchas veces porque no entendía y de pronto si entendía era lo que era ya muy textual, Ujú. el eclesiástico, Sí, por sí. ejemplo, ¿sí? Entonces ahí sí, pues es que es muy claro, pero el resto yo no entendía mucho y creo que a medida que ha habido la conversión, ya en ese momento uno lo entiende y quisiera que todos los demás se enamoraran de la misma manera. Claro. Obviamente, pues sí, quisiera uno y por eso uno siempre invita a los demás y algunas personas de pronto no pueden tener esa misma Ujú. sensibilidad, pero creo que uno no debe dejar de hacerlo. Y es una responsabilidad, porque cada uno de nosotros es esa lámpara, y si nosotros la apagamos, La responsabilidad es grande. Claro. Tener la lámpara, pero escondida, es como cuando uno dice, yo tengo luminaria en mi casa, pero nunca la prendo. Entonces, ¿para qué te sirven? ¿No? Tengo la vajilla para una vez Entonces, en un día, la vida. Sí. un día el Señor nos preguntaría, yo te entregué una lámpara, el Evangelio, esa escritura, ¿y tú qué hiciste con él? No, lo tengo en un atril muy bien abierta, en la biblioteca, en un puesto privilegiado. Pero ¿y qué? yo te lo di para que tú iluminaras a los demás, no para esconder. Esto es el confrontarnos con la parábola. Ahora, la lámpara tiene un alcance, por más que una persona, excepto Jesús, pueda iluminar, digamos que cada uno de nosotros tiene una lámpara y si todos la iluminamos, alcanzamos a ayudar a las demás personas. Si yo la apago, fijo, perjudico a las personas que están cerca y así sucesivamente. Entonces es en cadena, porque todos Sí. tenemos esa misma Además, misión. la lámpara me Sí. tiene que iluminar Pero, claro, mi propio camino. sitio en la vida. Si yo me expongo a la palabra de Dios, la palabra de Dios ilumina mi comportamiento, me ilumina mi mente, mi corazón, para que yo encuentre el camino. Además de esto, tengo que iluminar a los demás. Entonces, en una de las dos cosas, si yo no estudio, bueno, no leo, no me entero de la palabra de Dios, obviamente la palabra no me ilumina. Soy ¿Cómo? un ignorante, una persona que tengo oportunidad de conocer la palabra de Dios, el reino de Dios, pero no me expongo. La segunda responsabilidad es que teniendo yo conocimiento de la palabra de Dios, no la comparto con los demás. Entonces, doble responsabilidad.
No permitir que la palabra de Dios ilumine mi vida. Mi vida. Y tercero, descuidar una responsabilidad hacia los demás. Entonces, ve que el alcance de la parábola es mucho más grande de lo que uno piensa. ¿Sí? De acuerdo. Dice, para que los demás entren y vean la claridad. Yo me opongo o impido a los demás ver con claridad porque tengo en mí la palabra de Dios, la revelación de Dios, pero yo no permito que los demás la alcancen. Y lo mismo, si yo tampoco me intereso, si no recibo ni me interesa la conversión, pues igual estaré diciendo otras cosas seguramente opuestas y pues Obviamente. hago que las otras lámparas se apaguen. Puede ser. Sí. O me interesan más las lámparas que están afuera, la literatura, el celular, la televisión. Son lámparas que iluminan la vida de la gran parte de la gente, pero no iluminan el fondo, el sentido de la vida. Sí, la televisión y los medios de comunicación no me van a ayudar mucho a encontrar la verdad y la libertad del que hablaba el Evangelio de hoy, sino me disipan, me acomodan a la sociedad, al modo viviente de la sociedad. Entonces, si yo me dejo iluminar por lámparas que no iluminan mi vida, muy probablemente me permito que yo me conduzca por ello, ¿no? En vez de hacerme iluminar la vida por la palabra que es la revelación de Jesús. Lo escribes muy claramente en estas frases en comillas Sí, que ¿qué tienes dice? acá. Me parece muy lindo. el Eso texto. siempre lo introducía yo, ¿no? Sí. Sí. La lámpara que ilumina todo el hombre, o sobre la hipocresía y la religión exterior, entre comillas. Si yo soy hipócrita, no dejo saber qué es lo que estoy pensando del otro. Si yo soy hipócrita, no dejo Oculto lo mío. oculto lo mío, apago mi Y lámpara aparenta otra y cosa. aparento otra cosa. Aquí dice otra, se dice de alguien que es fariseo o hipócrita. Vamos a continuar. Cuando se cubre con una máscara de rectitud para dispensarse de vivirla interiormente. La máscara. Es hipócrita el que finge o aparenta ser lo que no es y sentir lo que no siente. La hipocresía es una de las muchas formas de mentir, de disfrazar nuestras falencias o culpas detrás de falsas apariencias. Entonces, tener la palabra de Dios, la lámpara, pero no ponerla al servicio de los demás, es una forma también de... Creo que era esa la idea que daba. Sí, de hipocresía, de acuerdo. Sí. Leamos la segunda parte. El ojo suministra luz a todo el cuerpo. El ojo suministra luz a todo el cuerpo. Jesús dice que el ojo le permite al cuerpo, a la persona entera, ver en las tinieblas y de este modo vivir. Lo hace brillando, proyectando radios de luz, como una lámpara que irradia luz a su alrededor. Este texto no es sencillo porque ellos pensaban que el ojo era el que irradiaba luz. La mentalidad de ella era esta. Antiguamente no sabían que el ojo era el que recibe la luz y que permite ver. Ellos pensaban que el ojo era la fuente de la luz. De pronto porque cuando uno cierra los ojos quedan Sí. oscuras o algo así. Sí, seguramente. Lea la nota. Para entender el proverbio del ojo como lámpara del cuerpo, hay que tener en cuenta que entre los griegos y aún en Israel había varias teorías sobre la visión. Se creía que ver consistía en proyectar rayos de luz. Okay. Por eso se pensaba que el sol era como un inmenso ojo que irradiaba luz, y los ojos humanos se comparaban con las estrellas. Pitágoras llamaba a los ojos puertas del sol. Mire, hombres gran conocedores, ¿no? Fue el filósofo Empédocles el primero a comparar el ojo con una lámpara. Más tarde Platón desarrolló la teoría según la cual, para que el ojo pueda ver, es preciso que la luz del ojo se fusione con la luz del sol. Mire cómo poco a poco están llegando a la verdad. Sí, qué lindo. Y afirmó que el ojo es el instrumento sensorial que más se parece al sol. En la literatura bíblica encontramos textos paralelos como en Daniel 10:6. Sus ojos
eran como antorchas de fuego. Mire, Y en Zacarías 4:10, estas 7 lámparas representan los ojos del Señor. muy bien. Entonces viene la explicación acá. Cuando tu ojo es íntegro. Hay otros que interpretaron un poco diferente esta parte de la parábola. Pero sigamos. Cuando tu ojo es íntegro, tu cuerpo también es totalmente luminoso. Pero si es malo, tu cuerpo también es tenebroso. El ojo es ciertamente la lámpara del hombre. ¿Mm? Ahora bien, hay personas que poseen ojos íntegros, sin malicia, y personas que poseen ojos malos. ¿Qué significa esto? Orígenes interpreta este texto en forma alegórica. Dice que el ser humano tiene un órgano espiritual, el ojo de la fe, la mirada interior, el alma, que lo pone en contacto con Dios y determina la totalidad de su vida de fe. Nota. El texto no supone que tengamos en nosotros mismos una luz interior. Tenemos tan solo una lámpara que se enciende. Tampoco dice que seamos capaces de encender o de apagar esta lámpara, pero que, una vez encendida, tenemos que mantenerla y no dejar que se apague. Eso, la fe. Si uno tiene lámpara, tiene que mantenerla prendida y no apagada. Y además hay que alimentarla, porque Que es un se don de acaba el Dios. combustible Se si no apaga. sigues... Sería como regalar a un niño un juguete muy bonito, pero no lo sabe utilizar. Lo tiene ahí, muy bonito con su cinta decorativa, ¿no? Es así. Para muchos, en el bautismo recibimos el don de la fe, pero lo guardamos. envolvemos en no decimos, esto lo guardo para más tarde. Cuando tenga 18 años decidiré si voy a creer o no voy a creer. ¿No? Leamos, Alonso Söger es un jesuita, murió ya, un gran exégeta, que da otra interpretación, miremos. Alonso Söger. Ofrece esta interpretación. Dice que en hebreo, ojo bueno, simple, significa generoso. Ojo malo significa tacaño, avaro, envidioso. El ojo que capta la luz la suministra a todo el cuerpo, o sea que el cuerpo entero ve por el ojo. Si el órgano no funciona, el hombre entero está a oscuras. En el orden moral, la generosidad, ojo simple, ¿Y radio? irradia, mientras que la tacañería, ojo malo, hace opaco y tenebroso. Interesante la explicación que da este hombre, ¿no? Este exégeta. Toma un ojo generoso y un ojo tacaño. Dice que la mirada la forma de mirar demuestra la generosidad o la tacañería. Es una interpretación única que da él. Lo más interesante es que la mirada de una persona revela su forma de ser. Eso sí es verdad. Sí. Hay gente que dice que la sola mirada indica bondad, ternura, comprensión, y en otros casos una mirada impura, viciosa, ¿no? Una mirada poco sincera, dice, uy, esta persona, yo no quiero saber nada. ¿No es verdad? De la sola mirada uno dice, adivina quién es esta persona. Entonces, ¿qué nos dice? El ojo suministra luz a todo el cuerpo. Cuando tu ojo es íntegro, puro, sincero, honesto, tu cuerpo también es totalmente luminoso. Pero si es malo, tu cuerpo también es tenebroso. Muy difícil interpretar ese texto. Ven que tenemos aquí diferentes interpretaciones. Sí. Pero finalmente a mí me parece mucho más claro lo que dice acá. Si tu ojo es íntegro, tu cuerpo también es totalmente luminoso. Sí. ¿Qué nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros? Para mí es como que la- evaluarse uno qué es lo que ve, en qué gasta uno mirando, a dónde está dirigiendo su mirada siempre. Que- Que eso sí. hace el que se alimente también su cuerpo. Sí, su claro. Me corazón. habla, por ejemplo, de la coherencia. Si yo tengo, o sea, ¿qué tan coherente es eso que estoy viendo, que estoy proyectando y que estoy viviendo adentro? Porque es como el puente que une una realidad externa con mi propia verdad, con mi propia realidad. Entonces es esa
coherencia en la que Sí. debo vivir. A mí me parece más decente si yo cuido mi mirada, no Exacto. pongo mi mirada sobre cualquier cosa, Ujú. ¿no? Exactamente. Yo mantengo también mi vida, mi conciencia limpia. Si yo en De cambio acuerdo. paseo la vista, la mirada sobre todas las cosas, aún cosas que me pueden inducir al pecado, por supuesto la mirada mía es la causante de que mi cuerpo también o mi vida sea deshonesta o impura o falta de calidad, ¿no? Bueno, si uno mira a un pobre, un habitante de la calle, la mirada es despectiva, como sin vergüenza, etc., uno actúa de acuerdo a la mirada. Si uno, en cambio, mira las cosas desde un punto de vista de Jesús, de cristiano, ¿no? Con compasión, con preocupación, también su actitud y su comportamiento será muy diferente, ¿no? Sí, de la mirada dependen mucho nuestras decisiones, ¿no es verdad? Sí. De acuerdo, pero también lo ves como, por ejemplo, en este momento, si uno va a mirar cosas violentas, Sí, o si se va a mirar, digamos, en una discoteca que hay cosas, digamos, como muy sí, pesadas, exacto. Sí. Pues obviamente, aunque uno no quiera, de todas maneras, su cuerpo se contamina. exactamente. Su cuerpo se contamina sí o sí. Sí. Entonces, evaluar uno todo qué es lo que mira. Por lo tanto, el Evangelio dice, cuida mucho tu mirada, tu ojo. ¿Dónde lo pones? Ujú. En el dinero, en el sexo, acuerdo. en las cosas ambiciosas, ¿no? Porque dependiendo de lo que tú mires, tú actuarás. Te queda a ti, te manchas, ¿no? ¿No es verdad? Más como lo mires. A mí me suena, lo que dijiste tú me parece muy apropiado, complementado con lo de Carolina y lo que acaba de decir el niño. Quisiera oír la opinión de Luzda. Luzda. Pero en mi caso yo lo amarro, lo de la lámpara y lo de verme a mí mismo, es ver la viga tan gigante que tengo y no la puedo ocultar, la cantidad de defectos que tengo, la cantidad de errores que tengo. Y veo con toda claridad la pequeña pajita que hay en el ojo de mi vecino. Sí, esto lo encontraremos después, que es parte de la parábola, digamos, porque es otra parte de otra parábola. La página de vida. Entonces, sigamos. Siga, versículo 35-36. Mira pues que la luz que hay en ti no Eso. sea tiniebla. Mira que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Pues bien, si tu cuerpo es luminoso sin tener alguna parte tenebrosa, todo será luminoso, como cuando la lámpara te ilumina con su esplendor. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos, Señor. Mira pues que la luz que hay en ti, porque si nosotros recibimos en el bautismo el don de la fe, que es una mirada diferente sobre la vida completa, mi vida, del mundo, ¿no? Cuídate que no sea tiniebla. Dice que tú no vuelvas a perder la mirada luminosa que te proporciona la fe, el Evangelio. Porque uno puede recibir la luz. Acuérdense que en el bautismo los dos padrinos reciben una vela, que es la luz. Sí, ellos, ese niño, esta persona, este catecúmeno que entra a bautizar, recibe la luz de Cristo, representada por la vela o por el cirio. Por lo tanto, a lo largo de su vida puede apagar la luz, perder la fe y vivir de una forma contraria a la fe. Dice, mira pues, dice Jesús, que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Eso es una advertencia grande, ¿no? Uno puede perder la fe, puede ir detrás de lucecitas diferentes, ¿no? Y abandonar la luz Alucinar. que Jesús, que el Espíritu Santo prendió, ascendió. Pues bien, si tu cuerpo es luminoso, mira que habla del cuerpo, no del alma, sin tener alguna parte tenebrosa,
todo será luminoso. Como cuando la lámpara te ilumina con su esplendor. Leamos la conclusión. Jesús concluye diciendo, mira bien que la lámpara que hay en ti, la mirada de fe, el alma, no se encuentre apagada en tinieblas. ¿Cuántas personas son calaveras ambulantes, no tienen luz por dentro? Simplemente ostentan un cuerpo, una fuerza, ¿no? Pero no hay luz, no emanan luz, sino todo lo contrario, ¿no? En algún punto todos hubiéramos podido Sí. sentir y vivir eso. Ajá. Tienes que velar que la luz no se convierta en tiniebla. Cuida mucho de que la buena nueva del Evangelio, la palabra de Dios que Jesús ha traído, brille en tu corazón e irradie esa luz a los demás. Dios no nos va a dar ningún otro signo más que la luz manifestada por Jesús. Esa luz no la podemos ocultar, tenemos que dejarla irradiar a nuestro alrededor. Qué responsabilidad cuando Tan nos grande. encontremos frente a Jesús, que digo, yo iluminé tu alma, tu cuerpo con la luz de la gracia santificante del Evangelio que has hecho tú a lo largo de 80 años. ¿No? Dejaste que se apagara la luz. ¿Cómo sería que a un niño, yo te entregué una lámpara para que tú puedas orientarte en un camping, ¿no? Ujú. Y tú botaste la lámpara, por supuesto te Quedamos fuiste, En fuiste. tinieblas. Entonces, a mí me quedan dos palabras resonando, Sí. responsabilidad La responsabilidad. y coherencia. Porque la coherencia en la mirada, coherencia en las actuaciones, en todo. Y ahí, Y la gratitud. Señor, tú me diste una luz que sí. no todos tienen la gracia de la fe. No, Apenas un pequeño porcentaje de la humanidad cree en Cristo y tú eres uno de ellos y tú dejaste apagar la luz de la fe. Aquí uno se hundiría en el, ¿no? De la vergüenza. Por lo tanto, dar gracias a Dios porque tenemos la luz de la fe. Evitar que se apague la fe. Y tercero, transmitirla, compartirla. 3 cosas. sí, es una responsabilidad grande y que tenemos. Eso. Bien, entonces la primera parábola dice mucho, ¿no? Sí, increíble. Una sola parábola, que será con las demás. Entonces, como leímos, dejar que la parábola nos cuestione, nos dé vuelta, ¿no? Que esta noche al dormir uno se pregunte, yo estuve durante el día Siendo luz. alumbrando a los demás o opacando o escondiendo la luz. O incluso uno a veces puede apagar la luz de los demás. Más grave todavía. No, peor. Pero lo hemos hecho. Mal ejemplo. Claro, El escándalo. lo hemos hecho. Impide que los demás crean en uno. Claro. Sí, O sea, no solo mi lámpara, sino la de los otros. Qué pena. sí. Y esto vale a nivel individual y también a nivel de familia, de parroquia, de comunidad. Cuando una comunidad no ilumina más, no tiene vocaciones, etc. ¿Por qué? Porque ya se apagó la luz del entusiasmo, la tradición del fundador, etc. ¿no? Entonces se apaga la vida. Así es. Es así. Muy bien, ¿qué tal? ¿Vamos? ¿Sí? Increíble. Muy bien. Increíble. Pero yo creo que ya Sí, perfecto. nos toca, dejamos acá hoy Sí, y arrancamos la próxima con eso. Con la siguiente. el demanda. Traemos el libro que sí es. Terminamos rezando el Padre Nuestro. Sí, sí. Al correcto. final siempre recordemos Padre nuestro. Padre Padre Nuestro. Listo. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Padre nuestro. Padre, del Hijo. Del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Bueno.